Vamos con el nivel 2 de este iceberg de religiones y sectas y aquí ya vamos a ir viendo algunas cosas menos conocidas. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Y diréis, pero Sonia, ¿la religión no es algo raro? Ya, pero es que algunas de las que vamos a ver en este iceberg sí que lo son. Que sepáis que a nivel académico no existe un consenso sobre qué constituye una religión. No hay una definición única que abarque todas las religiones del mundo, pero generalmente se entiende como un sistema de creencias y prácticas que busca comprender lo trascendente, lo divino o lo sagrado. Como ya he explicado en otros vídeos, la palabra secta técnicamente no tiene por qué referirse a un grupo destructivo. Simplemente se trataría de grupos o movimientos que mantienen creencias, prácticas o enseñanzas distintas que los separan de otras corrientes más amplias. Luego están las sectas destructivas o grupos de control coercitivo. Aunque popularmente lo usemos en sentido peyorativo, cuando use la palabra secta en estos vídeos no será así, pero ya dejaré claro cuando me refiera a si el grupo es destructivo o no. No soy ni teóloga ni antropóloga, aunque sí tengo ciertos estudios menores en estos campos. Pero para esta serie soy una persona con curiosidad que se ha puesto a buscar y a entender las 110 religiones y sectas que aparecen en la lista y que os cuenta lo que ha encontrado. Como se trata de un iceberg, en los primeros niveles veremos religiones y movimientos más conocidos y más adelante cosas más minoritarias, poco conocidas y sectas destructivas. Además, así, para que no nos perdamos, he hecho unos gráficos que veréis más adelante sobre cómo se va ramificando cada grupo. Y ojo, porque estos gráficos están simplificados. Muchas veces algunos movimientos son transversales o los académicos no están de acuerdo en los orígenes de algún grupo. Así que repito, simplificados. Voy a hacer resúmenes. Evidentemente me voy a dejar cosas fuera. No puedo contar todos los detalles en cosa de pocos minutos. Contaré las cosas a nivel general y si os llama la atención algo en particular, tendréis la referencia para buscar más información si queréis. Con cada religión os vais a encontrar en pantalla un cuadro como este de aquí. Ya os he dicho que no hay una definición universalmente aceptada de lo que es una religión y de todas las características que tendría que reunir para ser considerada como tal. Pero sí que a nivel general nos sirve para situarnos sobre lo que vamos a hablar. Así los vídeos no se hacen muy repetitivos, comentando todo el rato los mismos puntos. Entonces, en cada religión pondré este cuadro para que tengáis una idea rápida, que no voy a leer en voz alta, ojo, y así nos da tiempo a comentar algunas curiosidades. Si algún punto está marcado con una X, por ejemplo en el apartado de profecías, es porque o no hay o porque no es algo generalizado. Igual algunos grupos dentro de la religión creen en alguna profecía, pero no sería algo importante a nivel general para el grueso de los seguidores, por ejemplo. Hay otros que aunque no tengan la X, por ejemplo los textos sagrados, irán en la caja porque tienen gran importancia para el grupo. Pero por ejemplo, en el caso de los movimientos no teístas, obviamente, no tendrían ese carácter sacro. Tened en cuenta este tipo de cosillas. Por último, voy a mencionar que obviamente mis creencias son algo personal que no voy a compartir, pero que como voy a hablar de más de 100 religiones, es imposible que crean todas. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible, igual que cuando hablo de mitología, aunque no soy perfecta y algo puede transpirar de mis propias opiniones. No tengo intención alguna de ofender a nadie porque cada uno es libre de creer en lo que quiera y yo ahí no entro. Voy a dar información e igual hago alguna que otra broma, que la información se puede dar con humor. Y claro está que para los grupos de control coercitivo, las llamadas sectas destructivas, que saldrán sobre todo al final del iceberg, lo que os acabo de contar no aplica. Ya sabéis que estoy en contra de estos grupos de control totalitario y que tenéis varios vídeos en el canal para reconocer los peligros. ¡Ale! ¡Empezamos! Budismo Zen.
El budismo zen es una rama de la tradición budista mahayana. Os pongo el gráfico como en el vídeo anterior. Se originó en China, donde tiene el nombre de budismo Chan, y de ahí acabó llegando a Japón y ramificándose en otras escuelas. Una de ellas es el Zen. El objetivo principal, como en otros tipos de budismo, es alcanzar la iluminación o Satori en japonés. La iluminación implica una comprensión directa de la realidad, el ver más allá de las ilusiones. Para ello es común que se haga el voto del Bodhisattva, un compromiso para embarcarse en el camino de alcanzar la budeidad, motivado por la compasión. La práctica central del budismo zen es la meditación, conocida como zazen. A través de la meditación sentada, los practicantes buscan calmar la mente, cultivar la atención plena y alcanzar la claridad mental. También se da más importancia a la enseñanza directa de maestro a discípulo por encima de las escrituras, si bien existen algunos textos que utilizan como los koans, que son enunciados, historias o preguntas aparentemente ilógicas o paradójicas, utilizadas para trascender el pensamiento conceptual y que ayudan a trabajar una comprensión más intuitiva. Bajaísmo. Los bajaístas creen en la existencia de un Dios único y supremo, creador de todo. Este Dios es totalmente incomprensible, pero se revela a la humanidad a través de mensajeros divinos, entre ellos Abraham, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. Y el último de esta línea sería Bahá'u'lláh, quien fundó la religión en el siglo XIX en Irak. La fe bahá'í enseña que todas las grandes religiones del mundo provienen de la misma fuente divina. Creen en la unidad de la humanidad, en la igualdad, la eliminación de prejuicios y de la pobreza y en la paz mundial. No tienen clero, puesto que está prohibido, sino que se organizan en asambleas locales. Y la afiliación está abierta a todo el mundo. No existen ceremonias de iniciación ni sacramentos, pero todo bajaísta tiene la obligación espiritual de rezar diariamente, ayunar 19 días al año, abstenerse de consumir alcohol y otras sustancias y de participar en juegos de azar. Han de practicar la monogamia y ser castos hasta el matrimonio, y deben asistir a la fiesta de los 19 días. Drusismo. El drusismo es una religión abrahámica que tiene sus raíces en el Islam chiita ismaelita, pero ha evolucionado en una dirección única, con creencias y prácticas distintivas. Os pongo, como siempre, un gráfico para que nos situemos. El ismaelismo es una rama del Islam chiita que sigue la línea de imanes descendientes de Ismael, el hijo mayor del imán Ali, yerno del profeta Mahoma, y de Fátima, la hija del profeta. Y como veis, los drusos están por aquí más abajo. Dato curioso es que ellos mismos no se identifican como musulmanes. Los drusos habitan principalmente en Líbano, Siria e Israel. Son étnicamente árabes y practican esta religión que es monoteísta y que sincretiza creencias del Islam, del cristianismo, del hinduismo, del judaísmo, budismo e incluso del pensamiento de antiguos filósofos griegos. Una de las características principales es que hacen una interpretación esotérica de los textos. Creen en la reencarnación y en la sumisión a la voluntad de Dios. No se permite la poligamia, no pueden consumir alcohol ni tabaco, ni tampoco pueden comer cerdo, ni casarse con alguien que sea de otra religión. Por otro lado, no se permite la conversión a su religión, por lo que todo tiene cierto halo de secretismo. De hecho, se dice que muchas de sus prácticas son secretas y que solo los iniciados pueden acceder a las enseñanzas más profundas, a las que no todos los drusos tienen acceso. Shivaísmo. El shivaísmo es una tradición dentro del hinduismo cuya característica principal es que se considera al dios Shiva como deidad suprema. No se niega la existencia del resto de dioses, pero Shiva sería el principal. De aquí que sepáis que también hay un montón de ramificaciones. Entonces, os voy a contar a nivel general, pero a tener en cuenta que según cada una de estas ramas, pues puede variar bastante mucho. Vimos en el hinduismo el Trimurti, el conjunto de las tres deidades principales, que son Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor. Pero en el caso del shivaísmo, Shiva sería tanto el creador como el destructor.
Se le adora en dos formas, en lingam y en su forma humana. Habréis visto muchas veces alguna figura como esta, que sería Nataraja, o la forma del bailarín. El principal objetivo, al igual que en el hinduismo, es el de alcanzar el moksha o la liberación del ciclo de reencarnaciones. Algunos académicos lo dividen en dos categorías: la védico-puránica, por los textos a los que se les da más importancia, y la no puránica, que es más esotérica. De aquí surgen algunas subtradiciones tántricas, por ejemplo. Judaísmo hasídico. Vale, para ver el judaísmo hasídico nos vamos a ir primero al gráfico, donde podemos ver que es una de las ramas del judaísmo ortodoxo. Surgió en el este de Europa hacia el siglo XVIII. Fue fundado por el rabino Baal Shem Tov y se basa en la idea de una conexión más íntima, emocional y directa con Dios. Al ser ortodoxos, siguen la ley judía o halajá, pero los hasídicos, además, se centran más en la tradición mística judía, incorporando elementos de la cábala. Se hace énfasis en la expresión de alegría durante el culto o la vida religiosa. Las liturgias se suelen hacer en lengua yiddish y se organizan en dinastías hasídicas, cada una con un líder o rebbe, que es un título que heredan los varones. Por cierto, son muy reconocibles por su vestimenta. Seguramente alguna vez hayáis visto a alguien vestido así. Pues estos ya sabéis que son los judíos hasídicos, calvinistas. El calvinismo es una rama del protestantismo que sigue las enseñanzas teológicas del reformador cristiano Juan Calvino. La doctrina tiene 5 puntos, que son: depravación total. La humanidad está totalmente depravada a causa del pecado original, lo que significa que no puede salvarse a sí misma. Elección incondicional. Dios elige soberanamente a aquellos a quienes salvará, independientemente de las acciones humanas. Expiación limitada o particular. La expiación de Cristo en la cruz es específicamente para aquellos que Dios ha elegido para la salvación, lo que quiere decir que Jesucristo murió solo por los elegidos, no por todo el mundo. Gracia irresistible. Aquellos a quienes Dios ha elegido para la salvación no pueden resistir la gracia divina. Perseverancia de los santos. Aquellos que son elegidos por Dios perseverarán en la fe hasta el final. No pueden perder su salvación. Además de esto, se considera que la Biblia es la única fuente de autoridad y, al ser protestantes, como ya vimos, se cree que la salvación deriva exclusivamente de la fe y no de las acciones. Zoroastrismo. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas del mundo, fundada por el profeta persa Zaratustra o Zoroastro, hacia el siglo VI a.C. Tuvo una influencia significativa en la formación de las religiones abrahámicas. Se rinde culto al dios supremo Ahura Mazda, creador de todo, y la religión está marcada por un dualismo entre el bien y el mal, representado por Ahriman. La lucha entre ambos opuestos es constante y cada uno debe de hacer elecciones morales en un sentido u otro. Se valoran la igualdad, el respeto, la moralidad, la caridad y la lealtad. Tienen algunas profecías, como que en el fin de los tiempos llegará una figura mesiánica llamada Saoshyant, un redentor. Sucederá un juicio final que conducirá a la resurrección de las almas virtuosas. El bien vencerá al mal y el mundo será purificado. Como curiosidad, en la actualidad, los practicantes parsis, que son los de la India, practican un rito funerario en Bombay en un lugar llamado la Torre del Silencio. Los cuerpos se dejan expuestos para que carroñeros como los buitres los dejen sin carne y que después el sol medio que calcine los huesos. Después lo que queda se tira a un pozo y con la corriente los restos llegan al mar. No todo el mundo está de acuerdo con esta práctica, pero la idea es que ciertos elementos de la naturaleza son sagrados y los cuerpos son impuros, por lo que no deberían de contaminarlos. Iglesia afroamericana. La Iglesia afroamericana o Iglesia negra es una denominación del cristianismo protestante que se refiere a congregaciones principalmente conformadas por afroamericanos en los Estados Unidos. Y es que, claro, la historia de este país ha influido mucho en estos movimientos. Incluso después de la abolición de la esclavitud, la mentalidad de la gente no cambió al mismo momento.
sino que siguió habiendo segregación y se impedía a los negros asistir a las iglesias de los blancos. Pero es que además muchos de estos habían sido sus dueños hasta hacía poco, así que acabaron creando sus propias congregaciones que, a menudo, mezclaron el cristianismo con algunas prácticas de religiones africanas. De aquí han surgido varios movimientos como la Iglesia Metodista Episcopal Africana, la Iglesia de Dios en Cristo y la Convención Nacional Bautista. Y, dada la historia, con frecuencia algunas iglesias afroamericanas se centran en la teología de la liberación, la creencia de que la fe cristiana debe abordar las injusticias sociales y luchar por la liberación y la igualdad. En cuanto a creencias y doctrina, suelen ser protestantes, sobre todo evangélicos. Se da importancia a la relación personal con Dios, también a la comunidad y a la lucha por la justicia social. Asimismo, la música gospel suele desempeñar un papel bastante importante en las liturgias. Testigos de Jehová. Bueno, este grupo, que sepáis que hace poco ha salido una sentencia en España en donde se ha determinado que la libertad de expresión ampara el calificar a este grupo de secta destructiva. Este grupo denunció a la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová porque consideraban que ponerlo de víctima en el nombre vulneraba su derecho al honor. En dicha sentencia se citan algunos comportamientos del grupo que justifican la decisión judicial. Véase: muerte social, ostracismo, trastornos mentales, ideas o actos autolíticos, discriminación, encubrimiento de posibles delitos, omisión del tratamiento médico vital o comportamiento sectario. Yo ahí lo dejo. Pasando a las creencias, son una denominación del cristianismo. Rechazan la Trinidad, no creen en la inmortalidad del alma, así que solo resucitarán los justos. De hecho, solo 144.000 personas irían al cielo a gobernar con Cristo al resto de personas justas que se quedarían en una tierra restaurada. Son de corte milenarista, predicando que el fin del mundo estaría próximo. Predican de casa en casa, no celebran ni cumpleaños ni la Navidad. Y seguro que habéis escuchado esto de que rechazan las transfusiones de sangre por cómo ellos interpretan la Biblia. Se desaconseja a los miembros a socializar con gente fuera del grupo. Ha habido casos en los que se practica el ostracismo ante exmiembros, que por dejar el grupo acaban perdiendo relación con familia y amigos que siguen dentro del grupo. Consideran pecado la homosexualidad y se les acusa de tener una cultura autoritaria, comportamientos sectarios y de ejercer control o persuasión coercitiva. Y no tengo la pretensión de decirle a nadie lo que debe de creer. Yo solo expongo la información y que cada uno crea lo que quiera. Pero cuando hay datos como los mencionados, no los puedo dejar fuera. Para ampliar, os recomiendo este vídeo del canal para saber cómo identificar grupos de control autoritario o coercitivos. Wicca. La Wicca es una religión pagana moderna que se desarrolló en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX. Está vinculada con la brujería, el esoterismo y el ocultismo. El culto es politeísta. Suelen aparecer las figuras del dios y la diosa, que suelen ser la diosa madre y el dios cornudo. La naturaleza es lo más importante y se busca una conexión espiritual con ella. Hay celebraciones estacionales y se siguen los ciclos lunares. Se practica la magia y hay una ética centrada a tratar de no causar daño ni a uno mismo ni a los demás. No hay una autoridad central, sino que todo es algo muy personal, por lo que la diversidad y las variantes son infinitas. Por ejemplo, algunos practicantes tienen un libro personal en el que ponen sus hechizos y rituales, llamado Libro de las Sombras. Hay gente que practica a nivel individual o se pueden reunir en grupos llamados covens o aquelarres. También hay ramificaciones. Las dos principales serían la Wicca tradicional y la Wicca ecléctica. La primera es como más secreta, uno se ha de iniciar y a medida que va subiendo por la jerarquía va aprendiendo más de la religión. La segunda se suele practicar más en solitario. Rastafarismo. El rastafarismo es un movimiento religioso, cultural y político que se desarrolló en Jamaica a principios del siglo XX.
Se centra en las experiencias sociales de los jamaicanos, cuyos antepasados eran de origen africano. Se promueve el orgullo y la identidad afrocentrista, fomentando la resistencia contra la opresión y la discriminación racial. La influencia del reggae es de especial importancia y uno de sus grandes iconos es, como no, Bob Marley. Hay un montón de variantes como en todo, pero en general es parte cristianismo protestante mezclándolo con algunas otras cosas. Ejemplo, con la figura de Haile Selassie, un antiguo emperador de Etiopía, a quien se considera una encarnación de Dios y un libertador que llevará a todo aquel de ascendencia africana a la tierra prometida. De hecho, muchos tienen la creencia de que la gente de raza negra serían los auténticos descendientes de los israelitas. También existe la creencia de que Yahvé o Yah habría tenido 3 encarnaciones, que serían el sacerdote Melquisedec, Jesucristo y el emperador etíope que os he mencionado. El uso del cannabis es como un sacramento religioso. Se considera que favorece la conexión con la divinidad. ¿Llaman Babilonia al sistema opresor? No, tío, viajaremos a Jamaica. Llevamos demasiado tiempo en Babilonia. Y por el nombre habréis deducido que es muy característico que lleven rastas. Unitarismo universalista. El universalismo unitario es un movimiento religioso liberal que quiere decir que es todo lo contrario a lo ortodoxo, es decir, que se fomenta la libertad y la racionalidad. En este caso, el movimiento deriva del cristianismo protestante, pero mezclando muchas tradiciones religiosas: budismo, hinduismo, sijismo, taoísmo, etc. Aunque, sobre todo, es la mezcla del unitarismo y del universalismo. La idea aquí es que no es que haya un dogma rígido, sino que lo que se pretende es indagar, que cada uno busque su crecimiento individual. Por esto, por irónico que suene, puede haber hasta ateos en esta religión. Lo que les une no es un dogma o un credo en concreto, sino la búsqueda espiritual. Lo del unitarismo es que se cree que Jesús estuvo inspirado por Dios, pero que no son lo mismo, básicamente que se niega la Santa Trinidad. Y lo del universalismo es que se busca la reconciliación entre todas las creencias, y que en esta pluralidad todo el mundo puede salvarse. Al derivar del cristianismo, conservan algunas tradiciones del mismo, pero dan mucha importancia a la justicia social, se fomenta el pensamiento crítico y se entiende la espiritualidad como algo personal. Al ser algo tan individual, entonces, hay mucha diversidad en las congregaciones, así que lo que os he contado puede variar bastante. Monstruo del espagueti volador. La Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador fue creada como una parodia o sátira para ilustrar el argumento en contra de enseñar el creacionismo o el diseño inteligente en las escuelas, junto a la teoría de la evolución, algo que pasa sobre todo en los Estados Unidos. Según esta sátira, el monstruo del espagueti volador sería una deidad creadora que, al igual que otras deidades, no podría ser demostrada científicamente. El monstruo del espagueti volador, creador del universo, se representa como una masa invisible y flotante de espaguetis con albóndigas. Aunque no es una religión tradicional ni ampliamente reconocida, el pastafarismo tiene muchos seguidores y ha sido objeto de debate en torno a la libertad religiosa y de expresión. La Iglesia ha buscado el reconocimiento como religión en varios países y en algunos han tenido bastante éxito. Por ejemplo, en 2011 a un pastafari se le permitió llevar un colador en la cabeza en la foto del carnet de conducir, y el colador fue reconocido posteriormente como tocado religioso pastafarista. En su visión alegre y satírica de la religión, los pastafaristas se visten de piratas en algunos eventos que organizan y tienen algunas oraciones que son muy graciosas. Os leo un ejemplo. Pasta nuestra, quien arra en el cielo, tragada sea tu vergüenza, venga a nosotros tu retaco, sea deliciosa tu salsa, cúbrase de parmesano rallado. Danos hoy nuestro pan de ajo, y danos nuestros alfanjes, así como nosotros bravuconeamos, nos echamos un trago y maldecimos. Y déjanos caer en la tentación, pero envíanos una pizza, pues tuyas son las albóndigas, la cerveza y las strippers. Por los siglos de los siglos, ramen.
Pues nada, guapetones, hasta aquí el nivel 2 de los 9 que tiene en total este iceberg. No quiero hacer este vídeo más largo, así que suscribiros al canal para no perderos los siguientes niveles, porque vamos a ver cosas muy raras. Porque raro es todo lo que tratamos en este canal, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!